Hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Continuamos en nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy ya con el capítulo 8, el séptimo sello. Pero antes de entrar en este capítulo, quiero que recordemos algo. Que la apertura del séptimo sello se nos viene anunciando desde el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12 al 17, y se anuncia a través de ciertos acontecimientos cósmicos que ocurrirán en la tierra, terremotos y todas estas cosas que lo vimos en una enseñanza pasada. ¿Qué esperábamos? Esperábamos que este séptimo sello se hubiese abierto en el capítulo 7 de Apocalipsis, pero contrario a eso, lo que vemos allí es que se abre un paréntesis. Y se abre con el propósito ¿de qué? Con el propósito de sellar los 144,000 escogidos de Dios, escogidos de entre las 12 tribus de Israel. ¿Y para qué eran sellados? Quiero que hagamos un recorderis de esto, es importante para conectarnos con el capítulo 8. Eran sellados como propiedad divina, como propiedad de Dios, y eran sellados también para que la ira de Dios, los juicios que se iban a desatar sobre la tierra, no tuviesen ningún efecto sobre estos escogidos. Esa es la primera razón por la cual se abre el paréntesis ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis, pero hay una segunda razón, y es que también era el momento en el que una gran multitud aparece delante del trono de Dios, como lo vimos en el capítulo 7, versículo 9, que eran de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que no podía ser contada. Y lo que asumimos es que estos son todos los creyentes de todo el mundo que para este momento ya han sido arrebatados de la tierra. Algunos con vida, otros tal vez habían muerto a causa de su fe. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, versículo 3 en adelante, ¿no? Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descendería del cielo, y los muertos en Cristo resucitarían primero, luego los que estuviesen vivos en ese momento serían arrebatados en el aire para recibir al Señor en el cielo y así estar con Él para siempre. Entonces, estos dos acontecimientos suceden allí, se abre este paréntesis para eso, y ahora llegamos al capítulo 8 donde se va a abrir el séptimo sello, y cuando leemos el versículo 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, recordemos también algo, y es que quien está abriendo estos sellos es el Señor Jesucristo, llamado aquí en el libro de Apocalipsis como el Cordero. Él fue el único digno, que se halló digno de desatar, de abrir estos sellos. Él mismo es el que está ejecutando estos juicios. Entonces, Él abre el séptimo sello y ocurre algo especial. Dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y es curioso este silencio porque recordemos que en el capítulo 7 están alabándolos, la multitud está vestida de vestiduras blancas, están alabando a Dios, todos los ángeles están adorando al Señor, los 4 seres vivientes, todos están exaltando al que está sentado en el trono y al Cordero, pero llega un momento en el que el coro celestial hace silencio. Y hay 3 posibles razones por las cuales esto ocurre. La primera de ellas puede ser por lo solemne del momento. Recordemos que lo que se está abriendo es el último sello que revela completamente el plan de salvación de Dios para los que han creído en Él, pero también que trae sus juicios. Porque al abrirse el séptimo sello,
vamos a encontrar a lo largo de Apocalipsis que van a venir también los juicios de las 7 trompetas, y cuando se toca la 7ª trompeta vemos también que se desatan los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces este es un momento solemne por los acontecimientos que vienen sobre la tierra. Esa podría ser una de las 3 razones. Los ángeles, los seres vivientes, todo el cielo sabe lo que va a acontecer a continuación y se hace silencio. La segunda razón puede ser conociendo a Dios como lo conocemos a la luz de las Escrituras. Puede ser también que la misericordia infinita de Dios, su inmensa paciencia, aún esté aguardando un poco más para que los pecadores de la tierra en ese momento se puedan arrepentir de sus pecados, se puedan arrepentir de sus delitos, de sus homicidios, sus hechicerías, sus fornicaciones, idolatría. Pero vemos que a pesar de esto, que estoy diciendo que son posibles razones, ¿no? Esto no está escrito en la Biblia. Estas son posibles razones que, yo pienso, ¿sí? Que podrían ser. Ya cada uno lo puede leer, lo puede mirar, entender. Tal vez Dios pueda mostrarle algo diferente a otra persona, pero es lo que yo puedo percibir, ¿sí? Que Dios da este lapso de tiempo para dar una oportunidad más a los seres humanos que están sobre la tierra en ese momento. Pero ellos no se van a arrepentir. Si tú vas al capítulo 9 más adelante, versículo 20 y 21, dice, pues, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Pero Dios da la oportunidad. Dios da la oportunidad. La tercera razón la vamos a ver ahora, pero antes quiero que veamos lo que Juan está mirando en el cielo. Versículo 2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. ¿Qué están haciendo estos 7 ángeles en pie delante del trono de Dios? Recordemos una cosa también, todas estas cosas están aconteciendo, todos estos juicios, todos estos eventos sobrenaturales están aconteciendo delante del trono de Dios. Dijimos al comienzo de nuestro estudio de Apocalipsis que el trono de Dios es muy importante, y a lo largo de Apocalipsis íbamos a ver que era de delante del trono del Señor que se iban a ejecutar todas estos juicios. Entonces estos ángeles están allí delante de Dios. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué esperan ellos ahí? ¿Para qué se presentan estos ángeles delante del trono de Dios y del Cordero? Bueno, ahí no lo dice. Y se les dieron 7 trompetas. Es muy importante esto. Y en cuanto a las trompetas, podríamos decir que son usadas con frecuencia en el Antiguo Testamento y a lo largo de todas las Escrituras también. Normalmente anunciaban un evento especial. Eso hacían las trompetas, anunciar un evento especial. Por ejemplo, la usaban los sacerdotes para reunir a la congregación de Israel, o cuando se iba a mover el tabernáculo. Entonces hacían sonar las trompetas para moverse. ¿Sí? Esto ocurrió muchas veces en su peregrinar por el desierto.
se tocaba trompeta para que el pueblo supiese que se iban a mover del lugar, iban a continuar, a seguir marchando. Eso lo dice Números 10:2. También en sus fiestas solemnes las usaban, Levíticos 25:9. O cuando iban a la batalla, para que fueran recordados por Dios, Números 10:9. Los profetas también se servían de ellas para advertir al pueblo de sus pecados y del juicio inminente de Dios. Isaías 58:1. En el Nuevo Testamento, lo que estas trompetas nos anuncian o con lo que están asociadas es con el fin de los tiempos, como lo podemos leer en Mateo 24:30 al 31. Y estas trompetas se le están entregando a estos 7 ángeles, y todo esto está ocurriendo en ese lapso de media hora. Pero aquí aparece otro ángel, y aquí viene lo interesante, y viene la que yo diría es la tercera razón por la cual se hace este silencio en el cielo. Pero antes vamos a leer del versículo 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, yo diría que la tercera razón la vemos aquí, la encontramos aquí en estos pasajes bíblicos. Como vemos, este es un cuadro de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, lo que el sacerdote tenía que hacer. El sacerdote debía llenar el incensario de brasas de fuego del altar del holocausto, donde se quemaban las víctimas animales. Tomaría en sus puños perfume aromático molido, y lo llevaría todo al altar del incienso que se encontraba en el lugar santo, y allí lo haría arder, haciendo subir así un olor grato a la presencia del Señor. La idea es que las oraciones por sí solas eran imperfectas y debían ser acompañadas por el fuego del altar del holocausto, en el que se quemaban las víctimas de los sacrificios. En nuestro caso, diríamos que nuestras oraciones son escuchadas por los méritos del Señor Jesucristo, que se ofreció en la cruz para salvarnos. Este acto es muy importante. Esto que está ocurriendo aquí, esto que está haciendo este ángel, y que era algo que hacía el sacerdote en el tabernáculo todo el tiempo, cuando entraban a ofrecer el sacrificio, cuando entraban a llevar las peticiones del pueblo, las oraciones, siempre se hacía esto. En todo caso, podemos estar seguros de que para el Señor las oraciones de los santos son muy importantes, y de hecho lo que aquí vemos es que se establece una relación directa entre las oraciones de los santos y las ejecuciones de los juicios que vendrían con el toque de las trompetas. Hay algo que es muy importante y nosotros necesitamos comprender, y es que las oraciones tienen un valor incalculable delante de Dios. Y habíamos dicho antes que qué tipo de oraciones eran estas, de qué oraciones está hablando aquí Apocalipsis, el apóstol Juan. Serán las oraciones, esas oraciones que hacemos constantemente por nuestras necesidades,
personales, nuestros gustos, hobbies y todas esas cosas que a veces resultan ser oraciones muy vanas y muy alejadas de lo que es la voluntad de Dios. Y dijimos que no se trata de eso, no se trata de ese tipo de oraciones. Estas oraciones de los santos a las que se refiere Apocalipsis son las oraciones por la justicia divina, por la justicia de Dios sobre la tierra, sobre toda la sangre inocente que se ha derramado desde Abel hasta ahora. Son las oraciones de los santos que claman por el establecimiento del reino de Dios sobre esta tierra. Son esas oraciones. Es muy importante tener en cuenta esto. Y es muy importante que nosotros no dejemos de orar por este tema. El Señor Jesucristo lo enseñó en la oración modelo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No sé si estás tú orando así de esa manera o si hemos olvidado este modelo de oración que el Señor Jesús enseñó a sus apóstoles. Está en Mateo capítulo 6. Y en cambio ahorita oramos por una cantidad de cosas que tal vez delante de Dios no tienen mucha trascendencia. Por eso es que nuestras oraciones tienen que estar tan alineadas con lo que la palabra de Dios dice. Es la única manera en que nosotros podemos alinear nuestro corazón, calibrarnos con la voluntad de Dios. Cuando oramos conforme a la palabra de Dios, estamos orando conforme a su voluntad. Y eso es lo que hace que estas oraciones sean eficaces, como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay otra cosa que es bien importante aquí, y es que las oraciones de los santos tienen una relación muy íntima con la ejecución de los juicios de Dios. Porque vemos que el ángel toma el incensario de oro con las oraciones de los santos, le añade el incienso y después vemos cómo toma carbones encendidos. Y en el versículo 5 dice que lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto es muy interesante, porque en últimas lo que podemos nosotros comprender aquí es que son las oraciones de los santos las que hacen que los juicios de Dios se ejecuten sobre esta tierra. Y ese silencio en el cielo por media hora, la tercera razón que podríamos decir es que el Señor está oyendo, está escuchando el clamor de los santos de todos los tiempos. De todos los tiempos que han estado orando porque su reino se establezca en esta tierra, porque sus juicios vengan, porque finalmente se haga justicia a estos. Recordemos lo que el capítulo 6 nos decía, ¿no? Los decapitados, los que habían muerto, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra, que estaban allí. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no vengas nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Y el Señor los mandó a que los vistiesen de blanco, ¿no? Y que descansasen por un tiempo hasta que entraran los demás hermanos. Y también tenían que, según ese versículo, tenían que padecer y morir por causa de la palabra y el testimonio que tenían. Entonces finalmente aquí se está cumpliendo el propósito de esas oraciones. El Señor está trayendo ese juicio. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿y por qué decimos que tiene relación con los juicios de Dios las oraciones? Recordemos lo que pasó en Egipto. Dios trajo juicio sobre el pueblo egipcio. ¿Y cuándo sucedió?
Éxodo capítulo 2, versículo 23, creo, tengo mis dudas. Dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, dice la Escritura, ¿no? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, escucha, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. La deducción lógica de todo esto es que, como dijo Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. Y aquí el efecto acumulativo de las incontables oraciones de hombres justos resulta ser muy poderoso. Muy poderoso. Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto, mis amados. Yo creo que vamos a dejar el tema hasta estos 5 versículos. Debemos meditar en esto. Debemos nosotros pensar en qué tipo de oraciones estamos levantando delante del Señor y si esas oraciones están teniendo contundencia, si estamos orando de acuerdo a la Escritura. Lo que vamos a ver después es que, y lo veremos la próxima semana, es que los ángeles, estos 7 ángeles que reciben las trompetas, empiezan a tocar las trompetas y se empiezan a ejecutar juicios parciales, y lo vamos a ver la próxima semana, juicios parciales sobre la tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Recuerda que en nuestro canal de YouTube, Amor por la Palabra, tenemos todas las enseñanzas de Apocalipsis, las que hemos comenzado desde el capítulo 1 hasta ahora, y también los devocionales diarios que estoy subiendo por Facebook, por YouTube, por Instagram también los encontramos. No te olvides entrar al canal, entonces suscribirte y darle me gusta si te identificas con la enseñanza que estamos compartiendo. Bendiciones para todos, y que que este precioso libro, esta preciosa lámpara a nuestros pies, sea la que nos guíe y nos dirija cada día de nuestra vida.